Muy bien. Bueno, familia, llegamos a la última sesión donde propongo, algo un poco diferente, una manera diferente de procesar la palabra de Dios, pero vamos a trabajar juntos en esta sesión. Ya llevamos 2 sesiones hoy, entre la entrevista y la charla, o el diálogo y la charla. Y ahora voy a traer una palabra de Dios, pero que vamos a construir juntos. Y quiero pedirle a los de multimedia, por favor, que pongan los textos bíblicos ahí. Y que me acompañéis vosotros a Hechos capítulo 17, mientras los ponen, ¿de acuerdo? A ver si va llegando la gente. Es un texto muy conocido, Pablo en Atenas, un texto predicado para por muchas razones, para hablar de apologética, para hablar del contexto en el que estamos hoy. Hoy vivimos en una Atenas, pero es interesante el discurso de Pablo a partir del versículo 22, cuando le llaman al Areópago, a la colina de Marte. De ahí viene el nombre de mi hijo mayor, Martín. Marte, guerrero, Dios de la guerra. De ahí viene Marcos también. El nombre Marcos es un derivado de Martín, Marcos. Esto lo digo por si hay algún Marcos por aquí. Atenienses, mirad la prédica cómo comienza, y tiene que ver con la adoración. Dice: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, somos adoradores, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Qué interesante que nuestro Dios no habita en templos humanos, hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Él no es el pedidor, Él no necesita nada, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él es el dador. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Bueno, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Queridos, este texto es el texto donde vemos que Pablo predica a un contexto pluralista, un contexto donde hay distintas filosofías, estoicos, epicúreos, donde la religión es una religión plural, donde hay un montón de dioses. Ha habido muchos altares. La diosa Atenea, que es la matrona de la ciudad de Atenas, la diosa de la sabiduría. Está Apolos, el dios de la belleza, del arco, que representa al sol. Está Hermes, el dios que comunica. Está, Baco, el dios del placer. Está Afrodita, la diosa de la sexualidad. Hay muchos dioses y cada uno elige su dios. Cada uno es un adorador, idolatría. Cada uno hace su latrella. Pero en medio de esos dioses hay un altar que pone al Dios no conocido. Y Pablo dice: al que vosotros adoráis sin conocer es el que yo os presento, el que yo os anuncio. Y os lanzo una pregunta trampa. ¿Es posible adorar sin conocer? ¿Qué? ¿Sí o no? A priori no, pero sí, porque ellos lo hacían. ¿Pero qué clase de Dios estaban adorando si no le conocían? Pues vete tú a saber. A un Dios construido a su imagen y semejanza. Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis sin conocer, ¿qué hace Pablo? Yo os lo voy a anunciar. Y ahí comienza todo un discurso precioso para
convencer, para articular la fe, que terminará hablando de la resurrección. Es muy interesante, simplemente como un dato, porque creo que es importante en el contexto evangélico del siglo XXI en el que nos movemos. En esta predicación, Pablo no menciona ni un versículo. Es decir, Pablo no va a mencionar el Antiguo Testamento. Cuando Pablo predica en las sinagogas, apela a la Torá, a Moisés, apela a los profetas, apela a lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento o la Tanaj. Pero cuando está en Atenas, Pablo no va a usar versículos del Antiguo Testamento. Y es muy interesante que Pablo va a usar poesía pagana. Esto es muy interesante. Para hablar del único Dios verdadero, para hablar del Dios no conocido, al que vosotros adoráis, él, para construir un puente con su cultura, con la cultura ateniense a la que quiere alcanzar, va a mencionar a poetas paganos. Y he dejado esto para la última sesión para que no me regañaran y pudiera seguir predicando hasta el final, pero esta ya es la última. Cuando dice, la primera parte dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos. ¿Os suena este versículo muy cristiano? Porque en él vivimos, nos movemos y somos. En realidad, esto no es de Pablo. Él está citando a un poeta llamado, creo recordar, Epiménides. Epiménides creo que es este. Un poeta que es de Creta. Y un poeta que dedica esta poesía a un dios llamado Zeus, que no es precisamente un buen dios, es un dios muy caprichoso que se disfraza para mantener relaciones sexuales con mujeres, se disfraza de animales para engañar, para seducir. Pero él toma esta poesía y se la atribuye a Dios. Pero no contento con hacer esto, también dice, linaje suyo somos. ¿Os suena bonito esto de linaje suyo somos? Pues linaje suyo somos es una poesía de otro poeta llamado Arato. Epiménides y Arato son los dos, ahora no recuerdo cuál es cuál. Y Arato era un poeta ateniense, como algunos de vuestros poetas han dicho, hemos leído. Qué interesante que dos poetas paganos griegos hoy en día sean palabra de Dios, ¿no? Sean versículos e incluso hacemos canciones. Pero qué bonito, y esto es lo que quería decir en un seminario, una clase magistral de adoración. Qué bonito que Pablo pueda leer poesía que no es cristiana, pueda escuchar canciones que no están compuestas por cristianos, ni siquiera dedicados a Dios, sino a otros dioses, pero que puedan usarlas para articular un mensaje que sea comprensible a los atenienses. ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que es muy bíblico utilizar la cultura y que hay revelación en la cultura de Dios. La hay. Y que podemos usar, yo por ejemplo utilizo a Alejandro Sanz, poetas de hoy en día, para enseñar cómo es Dios. Hay canciones que me encantan de Alejandro Sanz, por ejemplo, Cuando nadie me ve. ¿Conocéis esa canción? Puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Hay belleza en la cultura. Dios la ama y la quiere redimir. Hay algo muy cristiano que Pablo hizo y era usar la cultura para hacer comprensible a Dios. Eso es bíblico. El propio término logos, en el principio era el logos. El logos no es un término hebreo, es un término de la filosofía griega, que Juan utiliza para que los griegos comprendan y puedan adorar a Dios. Pablo utiliza poesía pagana, hablando el idioma que habla la gente, para que los atenienses puedan conocer al Dios no conocido. Y como iglesia tenemos la misión de explicar a Dios
en los términos en los que la gente puede entender a Dios para que entreguen sus vidas al único Dios verdadero y abandonen a los dioses falsos del placer, del dinero. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque ellos no lo saben, pero cuando están acercándose a Afrodita, a Hermes, a Baco, a Apolos, a Zeus, en realidad en su corazón están buscando al único Dios verdadero, pero no lo conocen. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de presentarles a ese Dios para que le puedan adorar. Y eso también es adorar a Dios. Karl Barth decía que un buen predicador debe tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. John Stott, ¿sabéis quién es John Stott? Él habla de la doble escucha. Debemos escuchar al Dios que nos envía a la misión, pero también debemos escuchar la misión a la que Dios nos envía. Y tenemos que ser traductores de Dios para la gente. Tenemos que aprender a escuchar lo que dice la gente y escuchar a Dios y ser un puente entre Dios y nuestra cultura, que gira en torno a otros cultos, pero nosotros somos llamados a presentarles al único Dios verdadero, porque tienen una imagen distorsionada de Dios. Hay que presentarles a Jesús. Y Pablo terminará, y ya termino con esto, porque vamos a hacer ahora un ejercicio por grupos pequeños, pero Pablo termina hablando de la resurrección, de Cristo como Señor, y ahí la gente tomará uno de tres caminos. Lo rechazarán a Jesús, lo aceptarán o querrán seguir con la conversación. Y las tres están bien, en un sentido. Me encanta la tercera, seguir la conversación. Me encanta más la primera, que lo acepten, ¿no? Pero no hace falta que la gente sí o sí diga al Señor hoy que sí. A veces necesitan una conversación, como Nicodemo. Necesitó varias conversaciones, como Tomás. Necesitó un proceso. Pero nuestro proyecto es que toda nación adore al Señor. Y tengo una buena noticia o mala, depende. Atenas sigue viva. Seguimos en Atenas. Yo sé que tú crees que esto es Lima, pero esto no es Lima. Esto es Atenas. Somos herederos de lo que se enseñó en Atenas. Y hoy en día vivimos en un mundo con un montón de ídolos y por lo tanto con un montón de idolatría. Pero el único Dios verdadero, el Dios no conocido, sigue ahí. Y tú y yo somos llamados a enseñar a la gente quién es ese Dios, a darle a conocer para que tengan la oportunidad de adorarle. ¿Tiene sentido para ti lo que he querido decir hasta ahora? Muy bien, y ahora sí, quiero pedirte que veas estos textos. A ver, ¿me los puedes poner porfa en la pantalla, los versículos que he pasado, y si no te los digo de memoria? Unos versículos, Génesis 1, Salmo 23, Salmo 24, Lamentaciones, capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 1, desde los versículos a tal. ¿Se los has pasado al equipo, por favor? Quiero que proyectéis todas las citas bíblicas, por favor, las citas, una tras otra. No, pero no las citas, sino el nombre, o si no te lo digo yo, Génesis 1, pero no lo busques, simplemente ponlo ahí, escribe Génesis 1, Salmo 23, Salmo 24, Lamentaciones 2 y Apocalipsis 1 del 12 al 19, creo recordar. Pónmelo ahí, por favor. Os voy a explicar la dinámica, porque tú y yo somos llamados a presentar a un Dios conocido. Pero vamos a hacer un juego, a ver si lo pones ahí, por favor. Es que así será más fácil de distribuir. Y quiero que hagáis, a ver cuánta gente somos, muy bien. Equipos de 10 personas. Yo sé que va a ser un poquito caos, ¿vale? Equipos de 10 personas. Ok. De 10, máximo. Puede ser 8. Escribir la cita solamente y una lista ahí. 1, 2, 3, 4. Equipos de 10. Muy bien. Ok. Al Dios no conocido. Muy bien. Ya me podéis poner el texto, por favor. Solo es escribir Génesis 1, Salmo 23, Salmo 24, Lamentaciones 2
Solo poner la cita, lo que es el nombre. Y Apocalipsis 1 del 12 al 19. Muy bien. Distribuiros y os digo cuáles son la misión. ¿Ok? Vale, mirad. ¿Tenéis la Biblia a mano? ¿Tenéis la Biblia? Sí. El texto, por favor. Solo es escribir en la cita. Si solo es escribir... ¿Ya? Ok. ¿Está el sistema ahí fallando? Bien. Un minuto de vuestra atención. Es muy sencillo. Vale, mirad. Estos grupos... sí, 1, 2, 3, 4, 5... Sí, todos estos grupos. Tenéis Génesis 1. Génesis 1. La mitad de estos grupos tenéis el Salmo 23. O sea, la mitad de esta parte, Salmo 23. Tú y este grupo para allá tenéis el Salmo 24. ¿Vale? Los del fondo, Salmo 24. Génesis 1, Salmo 23, Salmo 24. El equipo de las supernenas, que sois estos de aquí, tenéis Lamentaciones 2. Y el equipo del fondo, allí únicas, es así, las Transformer, tenéis Apocalipsis 1 del 12 al 19. ¿Se entiende? Acá os voy a dar Apocalipsis también. Solo Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis, Génesis 1, Salmo 20, ¿qué? 23, Salmo 24, ¿y vosotros? Lamentaciones 2. Ahora, este es el juego. Yo he hablado con el Señor y el Señor me ha dado permiso. Olvidad todo lo... ¿Y vosotros? Génesis 1. Olvidad todo lo que sabéis de la Biblia. E imaginad que la única revelación que tenéis es el capítulo que os acabo de dar. ¿Se entiende? Tenéis que hacer una lista, escribir en el móvil o lo que sea, responder a esta pregunta. ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? Y se puede decir barbaridades, porque solo tenéis eso. Es decir, este grupo solo sabe de Dios lo que dice Génesis 1. No me hagáis, no, es que en otro sitio, no. ¿Cómo es el Dios de Lamentaciones 2? Del Salmo 23, del Salmo 24. ¿Cómo es el Dios de Apocalipsis? ¿Se entiende? Os voy a dar 15 minutos para que describáis cómo es ese Dios y asignéis a un vocal, una persona, un representante para que lo comparta. ¿Cómo es ese Dios? Leéis el texto y características de ese Dios. Adelante. Diez minutos en realidad. Ahora sí me da tiempo a todo.
o menos, vamos a compartir. Elegid a un representante por cada grupo, porfa. Características físicas también, ¿eh? Si alguno tiene características físicas de ese Dios, las puede también mencionar. Y pueden ser barbaridades. Un minuto. ¿Ya? Muy bien. Los grupos que hayáis terminado, por favor, que el representante venga aquí arriba, rápidamente. Corre, corre. Y os dividís, y os colocáis bien los grupos, pero venís aquí un representante de cada grupo, por favor. Muy bien, venid, venid. Entonces, aquí Génesis 1, Salmo 23, Salmo 24, Lamentaciones 2, Apocalipsis aquí. Apocalipsis aquí. Génesis 1, al lado Salmo 23, Salmo 24, Lamentaciones 2, Apocalipsis 1 al otro lado. Muy bien. Nos colocamos otra vez bien, 15 segundos. Y vamos a ver cómo es este Dios. A ver, Génesis 1. ¿Quiénes sois Génesis 1? Muy bien. A ver, decidme. Vamos a escuchar cómo es el Dios de Génesis capítulo 1. A ver, dime una característica de Génesis 1, de ese Dios. ¿Cómo es? Creador. Creador. Ordenado. Ordenado. Detallista. Detallista. Productor. Productor. Dios de luz. Dios de luz. Habla. Habla. Tiene un aspecto humanoide. ¿Humanoide? ¿De dónde has sacado eso? Pero bueno. ¿Qué más cosas? No, pero herejías que estén sustentadas en el texto. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Creativo. Creativo. Soberano. Soberano. Intencional. Intencional. Bueno y amoroso. Vale. Génesis 1, pero está bien. Inteligente. Inteligente, sabio. Un Dios de orden. Un Dios de orden. ¿Algo más? ¿Qué es eso? Da identidad. ¿Qué más? Empodera. Soberano. Se expresa. Proveedor. Majestuoso. Dueño. Sabio. Detallista. Muy bien. Un aplauso al Dios de Génesis 1. Muy bien. Queda un momentito. ¿Cómo es el Dios del Salmo 23? Héroe. Héroe. Proveedor. Proveedor. Me guía. Que me guía. ¿Pero qué es ese Dios? Es mi pastor. Es un pastor. Muy bien. ¿Qué más? 24. Tú, 24 no. ¿Qué más cosas? Fuerte. Fuerte. Descanso. Da descanso. Engreidor. Engreidor, ¿no? Te cuida. Proveedor. ¿Qué más? Vida al caminar. ¿Qué más? Guía. Un buen chef. Un buen chef. Hace un buen banquete. Conforta. Trae descanso. ¿Qué más? Muy bien.
protector. Valiente. Valiente. ¿Cómo? Un lugar permanente en su casa. Muy bien. Victorioso. Muy bien. Fuerte. ¿Fuerte? ¿Por qué fuerte? Porque te protege en el valle de sombra y muerte. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso al Dios del Salmo 23. Qué bonito. Salmo 24, ¿quiénes sois? ¿Vosotros? ¿Cómo es el Dios del Salmo 24? Único. ¿Único? Justo. ¿Justo? ¿Qué es? Soberano. ¿Soberano? ¿Qué más es? Perfecto. ¿Perfecto? ¿Qué más es? Dueño de todo. ¿Dueño de todo? ¿Qué es? Rey de gloria. Ah, por favor, Salmo 24. ¿Qué más? Victorioso. Victorioso. Da bendición y brinda salvación. Muy bien. ¿Qué más? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Exigente. Exigente. Creador de todo. Creador de todo. ¿Qué más? Santo. Santo. Presente. Presente. ¿Alguien más? Fuerte y valiente. Sé que hay más cosas, pero un aplauso al Dios este guerrero. Vamos a ver cómo es el Dios de Lamentaciones 2. Mira, mira qué cara de cándidas que tiene, mira. A ver, ¿cómo es Dios? Castigador, Castigador, vengativo, vengativo, cumple su palabra, cumple su palabra, No se acuerda de nadie cuando está molesto. no se acuerda de nadie cuando está molesto, muy bien. justo, Justo, traicionero, traicionero, justo, traicionero, muy bien, sí, así me gusta. Sí, así. lleno de ira, Lleno de ira. Tú eres lamentación. Ay, perdón, hermana. Es que no tiene cara de lamentaciones. ¿Qué me puede decir de Dios de lamentaciones? Celoso, muy celoso. Muy celoso. ¿Qué más? Se burla o se ríe de la desgracia del otro. Se burla de las desgracias del otro. duro, Duro. un Dios lejano, Un Dios lejano. ¿Algo más que queráis? ¿Alguna perla más que queráis decir de este Dios? Castigador, cumple su palabra, destructor. Un aplauso a la lamentación. Apocalipsis. ¿Cómo es este Dios de Apocalipsis 1? Amoroso. Amoroso, pero características físicas también, ¿no? Sí, tiene características físicas. Vestidura larga, con cinto de oro, cabeza y cabellos blancos como blanca lana y nieve, sus ojos como de llama de fuego, pies de bronce bruñido y su voz como estruendo de muchas aguas. Sí. ¿Qué más? Uy, ya. Uno que tiene poder sobre la muerte, que es como un anciano, que es luz, que tiene un tema de fuego, aparte de su boca sale espadas, de su boca es como el mar, también vive eternamente, es semejante al Hijo del Hombre, dice, o sea, puede serse como un tema de una persona, está vestido de blanco y sobre todo es un Dios que, por lo que se lee, quiere hacerse revelar hacia las personas, porque en los últimos versículos dicen de que escribe todo esto y darlo a conocer. Y sobre todo algo que también nos llamó la atención es de que le dice a la persona no temas, o sea, no quiere infundir temor, sino ahí es donde decimos que es amoroso. Un aplauso al Dios de Apocalipsis. Un momento, antes de que se bajen. Si yo te dijera, y algunos no se la han jugado, pero podrían haber sido más diferenciadores, pero, o decir algunas cositas más, pero está excelente el trabajo, muy buen trabajo a vosotros también. ¿Qué conclusiones sacaríamos de esto? ¿Qué conclusiones atrevidas podemos sacar de esto? A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que es igual a nosotros? Bien, me gusta eso. ¿Qué más? ¿Que es emocional o qué? ¿Qué es? Cambia. ¿Que bipolar, dicen por ahí? Ser humano literal. ¿Qué más? Se contradice, contradictorio, sí. Narcisista. Se deja llevar. Queridos, podéis bajaros porque os va a caer un rayo, así que por favor, no quiero estar cerca de vosotros. Un aplauso. Obviamente esto es un juego, pero es un juego del que aprendemos muchas cosas. Permitidme, y habéis dicho algunas.
Si tenemos un conocimiento parcial de la palabra de Dios, Dios puede ser casi cualquier cosa. Podemos hacer un Dios a nuestra semejanza. Podemos hacer un Dios de acuerdo a los textos que más nos interesa. Ayer os dije, la Biblia es la palabra de Dios, pero si no es interpretada desde Jesús, la Biblia puede decir casi cualquier cosa. Dios puede ser un traicionero, han dicho por ahí, o puede ser un pastor Teletubby. ¿Habéis visto los Teletubbies? Porque dependiendo de tu texto favorito, la teología propia, es decir, quién es Dios, cambia. Y a lo largo de la historia ha habido imágenes acerca de Dios, imágenes distorsionadas, incompletas de Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo lo ha dado a conocer. Y desde el Hijo interpretamos y conocemos a Dios. Por eso es importante tener un conocimiento amplio de quién es Dios y también un conocimiento amplio de la palabra. Un momento de publi. Yo por eso estoy obsesionado con acabar con la pobreza bíblica en academiadelabiblia.com. Porque necesitamos, como el comer, volver a la palabra de Dios. A todo el consejo de Dios. A través de Jesús para conocer al Padre. Y hoy el gran reto que vamos a tener, porque si no podemos adorar a un Dios no conocido. Y quiero comenzar a terminar, y me quedan 5 minutos, con un momento de adoración terrible que se encuentra en en Éxodo 32. El famoso becerro de oro. ¿Os acordáis del becerro de oro? Un becerro de oro que uno dice, pero qué tontos eran los israelitas, ¿no? ¡Qué bodos! Dios los saca. Dios hace las 10 plagas. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Hacen un becerro en lugar de reconocer a Dios que les abrió el mar. ¿Cómo puede ser que Dios te abre el mar rojo, tú cruzas, te bautizas en el mar rojo, entras como un pueblo perseguido y sales como un pueblo libre? Y días después se te ocurre ser un idólatra y adorar a un becerro de oro. El becerro era el símbolo egipcio del poder, de la fuerza y la fertilidad. Y el oro era el símbolo de la riqueza. Hicieron a un Dios a su imagen y semejanza, de acuerdo a su cultura. Pero lo interesante de este texto, y aquí es donde os pido atención máxima, es que ese becerro le pusieron un nombre. Ese becerro, ese Dios que inventaron, en su mente, por desconocimiento de la revelación de Dios, le pusieron un nombre. Fijaros, y esto es lo más terrible de este texto. Dice el versículo 5, capítulo 32, cuando Aarón vio esto, vio el becerro, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. O sea, Aarón, que tú crees que ese bicho que has montado con oro y que lo has hecho a tu imagen y semejanza, a tu interés, es nada más y nada menos que Jehová. Porque no conoces a Jehová. Y tú crees que ese ídolo que has construido en tu mente es el Señor. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? Y me preocupa algo mucho. Lo de conocer, Si no conocemos a Dios, si no conocemos su palabra, podría ser que decimos que adoramos a Jesús, pero que ese Jesús no se parece en nada al verdadero Jesús. Que es un Jesús que hemos construido a nuestra imagen y semejanza. Un Jesús acomodado a nuestros valores, porque no nos atrevemos
a conocer a Jesús. El Jesús del Evangelio. El Jesús radical, que amaba de manera radical y que sigue siendo tan políticamente incorrecto como hace 2000 años. Sigue siendo tan contestatario como hace 2000 años. Sigue siendo tan rompedor y sigue mostrándonos a un Dios tan increíble que preferimos construir a un Jesús domesticado a nuestra imagen y semejanza y le adoramos. Y puede que le estemos levantando nuestras manos, le estemos cantando y digamos en el nombre de Jesús, pero lo único que quede de ese Jesús en realidad solo sea el nombre. Y sea un Jesús a nuestra imagen y semejanza. Y no el Hijo de Dios que está en esta palabra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso, quiero terminar esta clase magistral invitándote no a adorar a Dios, sino por lo más sagrado. Conoce a Dios. Conoce a Jesús. Él sigue siendo tan atractivo como hace 2000 años. Si le conoces, Él va a romper todos tus esquemas de lo que creías que era Dios. Pero te va a enamorar. Y no podrás hacer otra cosa con tu vida que servirle. Por eso termino haciéndote una invitación antes de orar. Está bien que le adoremos aquí, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ni en este monte ni en Jerusalén. Lo adoraremos en Jesús. Conoce a Jesús. Vive para Jesús. Ámale. Sírvele. Pero no inventes a un Jesús en tu mente, acomodado a ti. Y la única manera que tienes para solucionar eso es conocer a Jesús. ¿Tiene sentido? Padre, gracias por tu palabra que alumbra al sencillo. Gracias por estas sesiones, estas 6 sesiones que hemos tenido para profundizar en tu escritura bendita, para redescubrir a tu persona, Jesús, que sigue sorprendiéndonos, enamorándonos, mostrándonos al Padre, mostrándonos a un Dios que se entregó por nosotros, a un Dios que ama de manera incondicional y que es siempre fiel, que nos acepta y que nos transforma. Y ayúdanos, Señor, a no construir dioses en nuestra mente, ídolos acomodados a nosotros, o un Dios compartimentado, seleccionado. Señor, que tengamos el atrevimiento, el valor de conocerte a ti, Jesús, y acercarnos a la palabra de tu mano. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, a entregarnos de manera total y exclusiva a ti, a que tú no seas parte de nuestra vida, ni siquiera lo primero de una lista, sino que tú te conviertas en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestra verdad. Jesús, que a través de ti podamos acercarnos a Dios, podamos adorar a Dios, conectar con Dios. Y Dios mío, que de manera natural seamos enviados a la misión para proclamar que solo en ti hay esperanza y salvación. Que podamos ser enviados a la misión, porque la misión es que todas las naciones adoren al único Dios verdadero. Todavía no le conocen, pero envíanos a nosotros como heraldos para darte a conocer, para que de toda lengua, tribu y nación proclamen que Jesús, el Jesús de los evangelios, sigue siendo el Señor. Que te adoremos, Dios mío. Queridos, y hoy, como dijo A.W. Tozer, no voy a hacer un llamado para que pases al frente, sino que a partir de ahora salgas ahí afuera y vivas la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.